Ay, por fin. Pensé que nunca cerrarían las puertas del museo. Todas las personas han de creer que ese retrato es cosa fácil, que andar de museo en museo o pasar años en algún rincón de los talleres de restauración debe ser la gloria. ¿Cuán iluso puede ser el pensamiento humano? No, ¿qué va a saber la gente de lo que es pasar años cubierta por esta pátina que oscurece mi piel, sin poder ver la luz y envuelta en una manta polvosa y raída por el tiempo? Bueno, si supiera lo mal que se siente uno por no saber ni el nombre propio, y todavía peor, que le pongan a uno un título por tener un pañuelito de seda en la mano. Ay, la dama del pañuelo bordado. Pues sí, así me han nombrado, porque en todo este lienzo nunca nadie ha podido encontrar alguna pequeña inscripción que dé alguna pista de quién fui. Pero en fin, solo soy un retrato, un inofensivo y antiguo retrato. Y bueno, como les decía, me han nombrado la dama del pañuelo bordado. Y digo me han nombrado porque en realidad, pues, ni yo me acuerdo quién fui. Bueno, a través del tiempo he ido de museo en museo. Bueno, al principio no fue así. Recuerdo haber estado en el centro de un gran salón, en una casa muy hermosa y ricamente decorada. Ay, desde lo alto donde yo me encontraba, podía observar a quienes me contemplaban y yo, con la mirada, lo seguía aún sin querer. Ay, qué buenos tiempos fueron aquellos. Pero bueno, poco a poco las miradas fueron desapareciendo. Una gruesa capa de polvo se extendió sobre los ventanales, ensombreciendo aquel salón. Los colores de los bordados que cubrían los canapés palidecían y el terciopelo de las cortinas era raído por el tiempo. Bueno, hasta que un día, sin esperarlo, solo sentí el peso de aquella manta oscura con la que me cubrieron. Apartaron la luz de mi rostro. Perdí por mucho tiempo esas miradas halagadoras que me mantenían viva. Bueno, es por eso que cada vez que tengo oportunidad salgo de estos márgenes y busco ávidamente esa luz a la que me aferro en primer plano. Me vuelvo a sentir viva, apartándome de ese mundo de sombras. Yo sé muy bien que soy un retrato, un óleo. No soy una pintura cualquiera. Habito dentro de estos márgenes dorados. Esta es mi casa y fue aquí donde renací siendo un retrato. Fui pintada después de mi muerte, costumbre de aquellos tiempos. Y es por eso que, bueno, mi imagen es el fruto de la amable descripción de mi persona, hecha por aquellos que, con la intención de guardarme en su memoria, lograron que mi rostro fuera plasmado en este lienzo y, bueno, perdurara tantos años. Gracias a esto, pueden ustedes admirar la belleza que hay en mí. Aunque, bueno, pensando que no hay recuerdo que el tiempo no difumine, seguramente en vida fui mucho más bella. Bueno, soy un óleo, una mezcla de finos pigmentos, barnices y suaves aceites que formaron mi gama entera de colores. Esto no lo supe hasta el día que tuve ojos, o por lo menos los primeros trazos que llegarían a formar mis ojos, y pude darme cuenta de cómo las manos de mi pintor creaban esas pastas tersas, cremosas, con las que delicadamente iba dando forma sobre este lienzo. Bueno, solo después de muerta, y a través de este proceso de creación pictórica, pude conocer en qué consistía esa alquimia que se formaba cuando esos pigmentos rozaban esta tensa tela. Bueno, en vida
esto hubiera sido imposible o casi imposible, porque bueno, a muchas mujeres no se nos permitía tener contacto con algunas prácticas artísticas. Recuerdo bien la forma en que mi pintor tomaba el mortero. Ay, en él colocaba unas piedrecillas de color, las machacaba. Cuando por fin lograba hacer un polvo de estas, agregaba poco a poco pequeñas cantidades de un oloroso aceite, del cual no recuerdo el nombre. Él seguía mezclando, y cuando la textura por fin quedaba a su gusto, tomaba de otro frasquito que tenía unas letras en un idioma para mí desconocido, unas cuantas gotas que lograban darle brillo a la suave mezcla. Esta fue la forma en la que hizo todos los colores que ustedes pueden admirar en mí. Bueno, quedarme fue casi como la operación de un doctor cirujano, que a la mano tiene infinito instrumental, pinceles delgados y gruesos, unos de fino pelo de Marta, otros de camello o de meloncillo. Ay, bueno, varios eran los pigmentos traídos de lejanos y exóticos lugares del mundo. Paletas de madera, aceites diversos y tantos otros instrumentos. Bueno, es cierto que el paso del tiempo ha cambiado un poco mi apariencia. Mis colores ya no son tan brillantes como antes. El bronce de mi piel es la pátina de los siglos que se han posado sobre mí. Del mismo marco, delgados y secos trozos de hoja de oro siguen cayendo como en un eterno otoño que no acaba. Bueno, esto es lo que soy, un óleo, un retrato más, el rostro de una mujer, arrumbado como el de tantas otras, esperando a ser sacado de esta oscuridad. Y bueno, mientras esto sucede, deambulo por el museo cuando éste cierra sus puertas. ¡Ay, qué colorido! ¡Y qué textura! Y ese fondo que permite que ese rostro... ¡Ay, cuántas condecoraciones! ¡Qué porte! José Reyes Mesa, Garduño, Posadas. ¡Ay, el señor Anónimo, mi pintor! Ese era su apellido. Su nombre no lo recuerdo. Bueno, evidentemente fue un artista muy solicitado. Además de haber sido polifacético, hizo de todo: pinturas, esculturas, grabados, obras de teatro y hasta música para diversos instrumentos. Bueno, un hombre muy trabajador. Bueno, ¿y cómo no saberlo ahora, después de tantos años, después de haber recorrido tantos museos? Bueno, ¿cuántas veces me he encontrado su nombre escrito en estas tarjetitas que ponen al lado de cada obra de arte? Bueno, yo no sé si realmente la gente las lea, pero yo sí. Bueno, durante el tiempo que estuve en su taller, me di cuenta de que su esposa e hijas trabajaban también en esta labor pictórica. Aprendieron el oficio guiadas por él. Aunque bueno, yo sé que tenían mucho talento, pero no les permitían asistir a los cursos de las academias. Pues bueno, las mujeres debíamos desarrollar las virtudes propias de nuestra condición. Así que bueno, parte de nuestra educación consistía en aprender a tocar algún instrumento, cantar, bordar, leer, escribir, hablar varios idiomas y pintar. Bueno, en algunas ocasiones las mujeres de escasos recursos nos instruían en estas labores. Así se ganaban ellas la vida. Y también teníamos maestros particulares que acudían pues a casa para enseñarnos pintura, música y otras artes, pues no nos era permitido asistir a las academias.
La Academia de San Carlos, por ejemplo, no, tardó mucho tiempo en aceptar a mujeres. Bueno, pero en los espacios privados, muchas de ellas con grandes habilidades, pintaban bodegones, naturalezas muertas, animales. Ay, bueno, el pudor de aquella época no les permitía pintar la figura humana. No. Ay, por eso el retrato para ellas no fue algo accesible. Era impensable para una mujer modesta estudiar y recrear las formas masculinas. Los maestros pintores permitían que algunas de sus pupilas pintaran escenas que no implicaran precisamente la figura humana. Algunos sí dejaban que realizaran copias de otros retratos, y otros más se tomaban la libertad de firmar las obras de sus alumnas. Sí, el hombre celoso del talento femenino lo ocultaba o le ponía su nombre, por no decir que se lo robaba. Bueno, el talento femenino en ocasiones se tornó una amenaza para el hombre que pudiera sentirse superado por una mujer. Por lo que a causa de la envidia, podía acabar con la reputación de la mujer, acusándolo de comportamientos deshonestos e imputándole nombres como nombres que mi educación no me permite pronunciar. Bueno, pasó mucho tiempo para que comenzaran a surgir academias para mujeres. Y bueno, aún en estas no eran permitidos esos estudios de anatomía, no, el desnudo, no. Lamentablemente esto no permitió que las mujeres realizaran pintura histórica. Y pensando en estas condiciones, ¿dónde podríamos encontrar mujeres artistas? Pues aunque no lo crean, eran los conventos donde podían producir el arte. Tal vez para muchos de ustedes la vida conventual puede sugerir confinamiento y restricción, y lo es. Sin embargo, para muchas mujeres de aquellos tiempos podía convertirse en un lugar de liberación y alivio de las demandas y expectación familiar y social. Bueno, en algunas comunidades conventuales, parte de la devoción permitía aprender literatura, música, pintura, tapicería y bordado, aunque estas últimas eran labores femeninas poco consideradas arte. No digo que no fuesen preciadas, pero no eran arte, eran lo que debían ser y nada más. Bueno, y la pintura la practicaban aunque no tenían modelos masculinos. Mas no por eso las capacidades se reducían, no. Yo quiero creer que en estos tiempos las cosas han cambiado, que quiera Dios que ya no existan más restricciones y que se reconozcan ya sin tener empacho alguno los logros que tienen las mujeres. No saben ustedes cuántos retratos de mujeres me han platicado tantas cosas. Bueno, yo desconozco si la gente tenga este conocimiento. No, qué tiempos tan complejos, no. Miren, las mujeres tenían el poder de mando dentro de las familias porque tenían la capacidad y la necesidad de hacerlo. Ya fueran casadas, viudas, solteras, abandonadas también. Esas mujeres eran responsables de sus familias, de sus hijos. Sí tenían poder, mas no la autoridad, porque esta la tenían los hombres. Así fuera un padre que había abandonado la familia muchos años antes, o un abuelo que ya ni salía de sus habitaciones, ellos seguían siendo la autoridad. Bueno, en realidad, las mujeres eran las que organizaban la casa. Muchas veces mantenían a la familia. Eran mujeres propietarias de talleres. Ahora, me parece que se hacen llamar emprendedoras. Bueno,
Aun con todo eso, estaban en un papel secundario, supeditado a la supremacía masculina. Bueno, las mujeres de clase alta vivían bien, pero sus opiniones no eran tomadas en cuenta, y mucho menos en asuntos de conflicto bélico. No. Muchas tenían ideas progresistas. Querían que su posición en la sociedad cambiara, y no solo por el sentimiento patrio que las guiaba, sino porque de verdad querían que sus condiciones fueran más favorables. Los ideales de educación, trabajo y emancipación política y económica eran frustrados ante la insistencia de ese mundo conservador en el que la labor femenina pues era ocuparse del cuidado de los hijos y las labores domésticas. Ya se los dije antes: bordar, cocinar, pintar, cantar, hablar idiomas. Bueno, era en la casa donde la mujer debía permanecer fomentando la tradición, el respeto y, por supuesto, la fe religiosa. Ellas enseñaban la moral, las buenas costumbres, lo esencial, lo que verdaderamente es necesario para la salvación del alma. Bueno, la educación de los hijos estaba asentada sobre el pilar de la obediencia. Se decía que el niño que desobedecía a su maestro se hacía reo de las penas del infierno. Y cuidado, si algún alumno mostraba signos de pereza, pues esta es un vicio que no se destierra sino con los azotes, que bueno, aunque lastiman un poco el cuerpo, dan salud al alma. Eso se pensaba antes, sí. Bueno, con el tiempo se trató de acabar con estos castigos corporales. Sin embargo, por mucho tiempo siguió predominando aquel principio de la letra con sangre entra y la labor con dolor. Las madres, padres, tutores acudían en tropel a hacer que las posaderas de sus hijos recibieran ese bautismo, y bueno, que les entrara el saber por una parte absolutamente distinta del cerebro. Constantemente indicaban a los maestros: lo raja usted vivo y me lo entrega muerto, pero que sepa escribir. Y pues bueno, el que tiene la plata pone la música. Así eran las cosas y así pasó el tiempo. Años después, yo fui donada a un museo. Y si no fuera por eso, yo no habría conocido a muchos retratos, entre ellos a importantes personajes de la historia. Don Andrés. Bueno, y no es que yo quiera pecar de presunción, pero aunque muchos no lo crean, he tenido el honor de compartir sala con dos figuras importantísimas de la historia de nuestro país. Esto no lo digo mucho porque, bueno, la incredulidad de la gente no tiene límite. Y bueno, yo prefiero no meterme en camisa de 11 varas. Mucha gente no puede creer que esta humilde servidora haya tenido el privilegio de estar expuesta junto al retrato de doña Josefa Ortiz de Domínguez y de doña Leona Vicario. Bueno, es cierto que el honor me duró poco, porque bueno, se dieron cuenta de que el curador había cometido un error y al día siguiente me descolgaron y me llevaron otra vez al taller de restauración. Pero fueron instantes gloriosos. Ay, mujeres tan admirables. Me platicaron tantas cosas. Doña Josefa me hablaba de ladito, porque bueno, solo la pintaron de perfil. Y cómo olvidarlo. Fue en el Museo Nacional de Historia, en el Alcázar, el castillo de Chapultepec. Ay. Bueno, seguramente toda la gente culta que nos visita aquí en el museo ya lo conoce muy bien. ¡Ay, qué sala tan hermosa! Bueno, yo sé que ellas, las dos están ahí. Sí, ahí siguen. Bueno, ya quisiera volver yo a verlas.
Bueno, como quisiera que la gente que las visite, pues les lleve mis más sinceros parabienes. Ay, ellas fueron retratadas casi 20 años después de muertas. Ojalá un día de estos, pues vuelva yo a tener la oportunidad de ser expuesta junto a ellas. Ay, bueno. Ay, no lo había pensado, pero ¿acaso será que yo también pertenezco a ese grupo de mujeres? ¿Será que alguien ya sabe cuál es mi verdadero nombre y han descubierto que soy una de ellas? Ay, a lo mejor sí, alguien lo pudo lograr descifrar estas iniciales. Ay, será por eso que me han traído a este museo. Ay, seguramente aquí hay una sala dedicada a las mujeres. Bueno, aunque he de decirles que hay algo con lo que me he encontrado constantemente, pues a lo largo de todos los siglos que he vivido. Ay, y es que, bueno, en casi todos los museos y galerías, las mujeres, pues sí, hemos sido modelos y musas, pero hay una ausencia de mujeres artistas como tal. ¿Por qué? ¿Qué acaso piensan que nos falta talento? ¿O es que hay alguna razón oculta, más profunda que pueda justificar esta ausencia? Bueno, lo cierto es que en mi época, las mujeres como yo, nos encontrábamos ciertamente confinadas, pues a las labores domésticas, ya lo dije antes. Ay, las labores propias de nuestra condición. Educábamos a los infantes hasta donde se consideraba razonable y justo. Y nuestra propia educación tenía límites que evidentemente eran marcados por los muros del decoro, las reglas sociales, la doctrina religiosa y, bueno, ¿por qué no decirlo?, las diferencias raciales. Desafortunadamente, hoy me doy cuenta de que muchas mujeres artistas que sobrepasaban estos límites pagaron su osadía en detrimento de su reputación y fueron confinadas a la oscuridad. Su trabajo no fue reconocido, sus obras destruidas muchas veces o escondidas. Sin embargo, aquellas que han sobrevivido al pasar los siglos pueden hoy ver la luz y mostrarnos el talento de sus mentes, la factura de sus manos, la calidad de su trabajo y la tenacidad y coraje de sus almas para superar estos obstáculos, para no permitir más el sofocamiento de su creatividad y así dejarnos conocer su mirada del mundo. Porque déjenme decirles que los hombres no poseen el monopolio del coraje. Bueno, como pueden darse cuenta, mi forma de vestir confirma mi origen de buena cuna. Eso lo tengo muy claro. Y muy sinceramente, agradezco que haya sido así. Bueno, como retrato me he encontrado en otros museos. Ay, bueno, mujeres que siendo indígenas y mestizas fueron retratadas, bueno, no retratadas, pintadas en el ejercicio de sus labores, porque las características de los retratos son muy diferentes. Nosotros siempre posamos exclusivamente para quien nos ha pintado. En cambio, ellas, hasta en las pinturas no dejaban de trabajar. Bueno, muchas de ellas trabajaban para las familias acomodadas, además de tener que procurar el bienestar de las suyas propias. Algunas me contaron que, bueno, los salarios de sus esposos no eran suficientes y por eso era una obligación contribuir al gasto familiar. Y las que no trabajaban en las labores domésticas lo hacían en el campo o como costureras. Eran muy buenas, por cierto. Bueno, a fin de cuentas, pues eran casi esclavas de sus mismas familias. Una vida muy dura. Pero mi fe es tal que yo estoy segura de que en mi país
Pues se han desarrollado tantos las cosas al pasar los siglos, que bueno, estas historias han de resultar muy ajenas para todos ustedes. Y es que los tiempos van cambiando. Yo he ido cambiando. Antes mi preocupación por saber mi origen, pues me llevaba a pensar por qué quien me retrató no pintó en mí un anillo en el que yo pudiera encontrar una inscripción, una dedicatoria, una fecha o una argolla matrimonial que significara que fui desposada en algún momento de mi vida. Me preguntaba, ¿será posible que tal vez alguno de estos valerosos hombres haya sido mi esposo? Pero ¿y si no fue uno de ellos? Si fuera algún otro retrato exhibido en algún otro salón de este museo, ¿cómo saberlo? Antes me preguntaba, ¿por qué no me pintaron un relicario? Uno que por lo menos tuviera la miniatura de algún rostro conocido, alguien que me resultara familiar. No sé, mi esposo, mis padres, o tal vez un hijo, si es que acaso tuve alguno. Bueno, con todo esto lo que quiero explicar es que yo buscaba mi identidad, mi pertenencia y mi valía en algo que tal vez nunca llegué a saber. Ha sido cansado preguntarme constantemente quién soy yo. Una madre, una hija, una viuda. Y bueno, pensar también que pude haber sido todas o ninguna. Pero hoy me basta saber que soy una mujer, vestida con estos ropajes oscuros detalladamente decorados, con este crucifijo que llevo al cuello, bueno, símbolo de la fe que profeso. Y con este fino pañuelo de seda bordado con dos iniciales, de las cuales no puedo descifrar el nombre. Bueno, soy el retrato de una mujer que vivió en otro tiempo, una interpretación, una conservada imagen del pasado. Y sé que mi rostro y sus rostros no son otra cosa que el pasado, que su pasado y su historia. A través de mis historias, mis cicatrices, la satisfacción o las frustraciones que reflejo, cuento mi historia, así, sin palabras, tal como una piedra cuenta su milenario pasado al ver las cicatrices de su superficie. Yo no sé de dónde vine, y tal vez pase mucho tiempo más para que pueda llegar a saberlo. Mientras tanto, seguiré siendo una mujer, retratada por un autor anónimo y nombrada la dama del pañuelo bordado. Muy buenas tardes. En esta ocasión, como parte del programa de Museos Naranja que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología a través del Museo Nacional de las Intervenciones, tenemos el gusto de presentar a la maestra, a la gran actriz Heréndira Reza. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues bueno, yo estoy muy agradecida con el museo porque mi labor aquí empezó hace ya un poquito más de 3 años y fue gracias a la recomendación de un gran amigo mío que también trabaja aquí en el museo y que conozco ya de hace, que será como más de 10 años. Y bueno, ha sido muy bonito trabajar aquí, llegar a este lugar siempre es un gusto, ¿no? Entonces, bueno, además el trabajo ha sido muy satisfactorio y sobre todo la gente siempre es lo que le da a uno el ánimo de seguir haciendo esto. Gracias. Quisiéramos iniciar
representas o personificas a la dama del pañuelo dorado, bordado. ¿Quién fue esta mujer? ¿Quién fue? Pues la dama del pañuelo bordado en realidad no existió. El personaje surgió porque por petición del museo se quería un personaje para la exposición Trazos de Heroísmo, que fue en el 2019. Entonces pedían un personaje histórico, como todos los que están aquí en el museo. Sin embargo, pues yo no supe quién podría ser ese personaje y me inventé uno. ¿A partir de qué? Pues de todos esos retratos de hombres y mujeres que no tienen título, que solamente por tal vez estar sentados y tener un objeto en su mano, ya los titulan así. Entonces dije, bueno, si hay, no sé, la dama del abanico dorado, ¿por qué yo no podría ser la dama del pañuelo bordado? Entonces me lo inventé. Muy interesante. Y hablas en tus presentaciones, bueno, en esta ocasión sobre el rol y el papel de la mujer en esa época, ¿no? Uh-huh. ¿Qué función, qué roles tenía la mujer? ¿Qué actividades desempeñaba? ¿Qué actividades se les tenía permitidas hacer? Bueno, dentro de sus casas eran fundamentales sus labores, ¿no? Pero pues en la época en la que supuestamente vive la dama del pañuelo bordado, pues las mujeres siempre están más restringidas a lo que es su casa, al interior de su casa, a las labores con la familia, a las labores de educar a los hijos, de educarlos tanto en lo social como en lo cultural y en lo religioso. Entonces, pues el papel de la mujer a lo largo de toda la vida y en todas las sociedades es fundamental, que por cuestiones sociales, políticas, etcétera, la mujer a veces se queda o la dejan atrás, eso es otra cosa. Pero siempre es fundamental la mujer. Si no hubiera mujer y hombre a la vez, pues no existiría la humanidad. ¿Y en el arte? En el arte, pues como lo dice la dama del pañuelo bordado, ella se da cuenta que muchas veces las mujeres han sido musas, han sido modelos, ha sido inspiración de muchos artistas, pero artistas como tal siempre ha habido menos, ¿no? O se les ha dado una oportunidad menor a comparación de los hombres. Esto ya en este tiempo ha cambiado afortunadamente, pero en siglos pasados no. Entonces ella es lo que pregona, ¿no? Lo que dice. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Qué acaso nosotros, las mujeres, no tenemos las mismas capacidades? ¿Por qué nos esconden? ¿Por qué en muchas ocasiones se han encontrado grandes bodegas con retratos hechos por mujeres o retratos de mujeres que hasta el siglo pasado empezaron a surgir? Entonces, y hasta ahorita siguen ahí guardados y escondidos, y ¿qué se hace con ellos? ¿Por qué en las galerías, por qué en los museos sigue siendo la mayoría la figura masculina la que más se presenta, ¿no? Tanto en los artistas como en la representación pictórica? Entonces, pues ella discute eso, ¿no? ¿Y tu profesión, qué estudiaste? ¿Esto de alguna manera te motivó a llevar este personaje al escenario? Pues yo estudié música. Yo ingresé a la Escuela Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música de la UNAM, hace ya muchos años. Y cuando yo entré a la escuela, fui de mi generación, de esa generación que entró, fui la única mujer. Yo entré a la carrera de guitarra, instrumentista, y mi área era la guitarra. Entonces,
sí, para mí la carrera sí fue difícil por muchas cosas. Hablando específicamente del ambiente académico, sí es difícil. Hay grupos en donde a veces eres la única mujer, bueno, donde yo era a veces la única mujer. Los alumnos de mi maestro eran todos hombres. Recuerdo muy bien la primera semana que debía buscar a mi maestro, a quien debía ser mi maestro de instrumento, y un par de chicos me miraron de arriba abajo y me dijeron, sí te va a aceptar. Y yo, pero estoy preguntando dónde está el maestro, no si me va a aceptar. Y sobre todo por esa mirada de mi físico, ¿no? Entonces sí, y así pasaron muchas cosas en la carrera. También cuestiones pues muy poco agradables con maestros pues ya de edad considerable, que ya murieron hace como, yo no sé, 10, 15 años, pero que en ese momento, yo no sé si por la edad o porque no se difundía tanto el que la mujer dijera, me están molestando, me están acosando, pues uno no decía nada. Entonces yo sí viví eso y por ese lado fue difícil. Después estudié teatro y bueno, ahí fui muy feliz estudiando teatro, un ambiente totalmente diferente. No sé cómo ahora se esté desarrollando ese tipo de carreras, porque pues sí, en el teatro por lo menos sí hay maestros que llegan a tocar el cuerpo de los alumnos, y con todo lo que está sucediendo ahora, pues sí hay chicas que dicen me está acosando, ¿no? No sé cómo lo manejen ahora. Supongo que las técnicas de enseñanza van cambiando también, y que el respeto siempre tiene que estar ahí, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que yo hice académicamente, y estudié también en otras escuelas de Bellas Artes. ¿Y eso te llevó a pensar en representar a una mujer de época en algún momento? Pues yo creo que no, porque particularmente mi enseñanza desde niña, pasó algo curioso conmigo. Yo estudié en una escuela de mujeres desde niña, entonces yo no tenía contacto con chicos, o sea, casi no veía por lo menos a mis primos tampoco. Entonces mi mundo era de mujeres. Mis hermanas, tengo 2 hermanas, una mayor y otra menor, y mi mamá. Y mi papá, pues sí, estaba con nosotros en casa y vivíamos todos juntos, pero mi día a día era estar con mis hermanas y con mi mamá y con todas mis amigas de la escuela, ¿no? Con las que empecé desde el kinder. Entonces cuando ya paso a secundaria, sí fue para mí algo muy extraño, ¿no? El llegar a un mundo donde ya había niños y niñas. Fue algo complicado, y ahora me pregunto, bueno, ¿por qué dividir los mundos, no? Si somos uno solo. Sí creo que causa a veces cierto conflicto en algunas áreas cuando vas creciendo, y eso lo he comprobado con las amigas que tuve en esos años, ¿no? Que platicamos ahora, y es muy interesante cómo la formación y esa forma de crecer, pues sí te va cambiando, te hace diferente en tus ideas, no sé, fue algo muy, muy, muy extraño, y ahora no sé si existen escuelas para niñas nada más, pero yo, si fuera madre, definitivamente elegiría una escuela mixta. Jamás intentaría meter a mis hijas en una escuela solo para mujeres. El mundo es de 2, bueno, de 2, y bueno, pero todos existimos, y hay que respetar, y hay que vivir la vida como es. Hablando de tu personaje y de la época actual, ¿tú crees que las mujeres, al ver
una representación tuya, ¿se identifican con estas mujeres de esa época? Pues yo no sé si con esas mujeres de aquella época. Lo que a mí me movía mucho fue específicamente una experiencia, una de las últimas funciones que di aquí en el museo. Una señora de edad ya muy avanzada se me acercó con lágrimas en los ojos y lo que me dijo fue tan bonito. Me dijo, es que me recordaste cosas que yo viví. Pero me lo dijo de tal forma que hasta todavía siento, me conmueve mucho, ¿no? Me tomó de las manos y me dijo muchas gracias. Entonces eso fue, de verdad que fue un premio a mi trabajo, el que ella haya dicho esas palabras. Y sí, muchas personas, sobre todo las mujeres, por ejemplo, me preguntaban, bueno, ¿pero quién eres? Puedo ser cualquier persona, ¿no? De aquella época. No sé. ¿Y qué más te preguntaban? ¿Qué más me preguntaban? Sobre... Me preguntaban mucho, por ejemplo, cuestiones técnicas, por ejemplo, del vestuario, de quién había escrito el texto, y ahí yo les decía, pues lo escribí como se me ocurrió, y bueno, salió... te puedo decir que fue un proceso muy bonito porque tuve que leer mucho y a pesar de leer de diferentes fuentes, tenía que hacer un texto que fuera fácil para que lo pudieran comprender niños o jóvenes y que fuera agradable para gente mayor. Entonces, pues eso es muy bonito porque cuando estás escribiendo, dices, esto lo puedo meter aquí y yo sé que es una frase que a los grandes les va a dar alegría, les va a dar, sacar la risa, ¿no? Y los niños se van a quedar así y van a preguntar, o no sé, a fin de cuentas uno lee y haces el texto como uno cree que puede ser comprensible para todo el mundo. Que sea fácil, que sea ágil, que sea gracioso en cierta forma, sin caer también en la payasada, ¿no? Que sean cosas serias, que si me preguntaban al final de la función, oye, ¿de qué libro sacaste eso? Yo pudiera decirles, fue de tal libro, ¿no? Lo encuentras en la biblioteca del instituto de la UNAM, en tal biblioteca, ¿no? O búscalo en internet, o escríbeme y te paso el link. Sí hay gente que pregunta de dónde sale el texto. Entonces, pues este texto salió de varias lecturas y de la imaginación, ¿no? Porque, bueno, también me invento que el señor anónimo, o sea, tomó al señor anónimo como si de verdad hubiera existido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es así como algo que puede causar cierta gracia, pero mucha gente que sabe que no es cierto, ¿no? Y así lo fui formando. Y ante esto, ¿por qué consideras que es importante trabajar o personificar mujeres históricas o personajes históricos en la época actual? Pues yo creo que no nada más personajes históricos, mujeres de otros tiempos, porque las mujeres de otros tiempos fueron nuestras raíces. Especialmente mujeres por tu personaje. Exactamente, o sea, nos han dejado cosas que aunque aún a gran distancia siguen en nosotros, de alguna forma. Las podemos ver a la distancia, pero siempre hay algo que nos queda, ¿no? Tal vez nos queda algo en lo que podemos discernir, en lo que podemos no estar de acuerdo, en lo que podemos tal vez hacer una crítica, pero nos dejan mucha conciencia de lo que ha sido nuestra vida, bueno, la vida de la mujer en el mundo, de lo que es ahora y de lo que sí queremos que sea o de lo que tal vez podemos dejar para los que vienen
pues ya las niñas, ¿no? Ahora. ¿Qué pudiéramos decir que es elementos o algo que prevalezca todavía de esa época? Tú señalabas, hay una palabra que les puede provocar risa, pero no sé, en el lenguaje, en la vestimenta, en la actitud, el arrojo, ¿qué es? A lo mejor lo que pudiéramos decir, eso sigue presente, pero de manera muy marcada. Pues no sé si de manera muy marcada, pero eso de la letra con sangre entra y la labor con dolor, mucha gente lo sigue aplicando. La gracia, del chiste mexicano de la chancla no tiene ninguna gracia. O sea, mucha gente creció con violencia, aprendió con violencia y pudo no haber sido así. Pero esas ideas, pues ya las traían los papás no, bueno, los papás hacen lo que pueden hacer, pero hay quien lo lleva a otro nivel de conciencia y decide, yo ya no, por ahí ya no, puedo educar a mis hijos, pero ya sin esa parte de violencia, ¿no? Y llegar a comprender que ese tipo de chistes pues ya no tiene nada de chistoso y que sí, pues sí hay que irlos sacando de nuestra ideología, ¿no? Ya, eso ya no es lo que los niños necesitan ahora. Entonces, hay que agarrarnos de cosas nuevas que puedan aprender los niños, preocuparnos. En mi caso personal, yo no tengo hijos, pero sí he sentido una preocupación por las generaciones que vienen. Tengo sobrinos, pocos, pero los veo crecer y de verdad es una alegría ver en ellos, lo puedo decir así, veo el futuro en ellos. Entonces me preocupa mucho que puedan crecer con cosas que lleguen a lastimarlos de alguna forma. Entonces mi papel como tía, por el momento, porque eso soy, una tía, pues es decirles, di lo que piensas, dilo con respeto, lo vamos a platicar, vamos a ver qué hacemos, o a ver qué me invento, pero quiero que sepas que tienes la oportunidad de decir lo que piensas, lo que sientes, cómo lo vives, ¿no? Para poder entenderte. Eso lo aplico con mis sobrinos, ¿no? Y pues bueno, ahí van y me da mucho gusto que como niños me dan la oportunidad de confiar en mí y ellos se muestran muy confiados también pues en sus actividades y creo que poco a poco los voy ayudando o voy apoyando a sus papás, ¿no? En lo que puedo. Que es mucho. Pues no sé, pero ahí voy. ¿Proyectos que tengas ahorita, otros contemplados con la misma temática o una temática diferente? Pues había proyectos, pero con todo esto de la pandemia, pues se difuminaron, ¿no? Aquí en el museo, en la época de agosto, en el mes de agosto, vamos a estar presentando otra vez los otros 20 que narra la batalla de Churubusco. Yo participo en ese montaje y bueno, en el museo eso es lo que se pretende hacer. También tengo un proyecto de títeres, de creación y manipulación de títeres. Y ahorita estoy trabajando en manipulación de títeres con un titiritero argentino que conocí por un curso que dio online y pues ya empezamos a hacer cosas a distancia, pero ahí lo vamos haciendo. Y por ahorita es eso, nada más. ¿Y en dónde se va a poder ver este proyecto? Pues lo tenemos programado para verlo en línea, porque bueno, él está en Argentina y él trabaja con gente de Argentina y gente de Chile. Entonces, pues no sé cómo se va a coordinar, pero yo creo que sí va a ser todo en línea.
Y en un caso particular, digamos tú, aquí en México, los proyectos que has tenido o que si has llegado a presentar en algún foro cultural, ¿se ha dado con facilidad o has encontrado como algún obstáculo para poder presentar? Bueno, creo que yo he tenido la fortuna en lo que he hecho de teatro, que me he encontrado con directores muy amables, muy considerados, muy respetuosos, tanto en el trabajo, en lo profesional, como en lo personal. Entonces, sí he sido pues bastante afortunada. Y de hecho, he pertenecido durante casi ya 15 años, un poquito más, a un taller representativo de una de las facultades de la UNAM. Y bueno, el trabajo que se ha realizado ahí siempre ha sido muy respetuoso, siempre con un fin social. El teatro que elige el director, siempre tiene un mensaje fuerte, un mensaje claro. Hemos participado también en algunos concursos con muy buen resultado, y específicamente en ese taller pues yo he tenido la oportunidad de asesorar a los chicos que van llegando, que llegan y empiezan a formar parte del taller, en cuestiones vocales, en cuestiones musicales también, música enfocada al desarrollo del actor, también como manipulación y construcción de títeres, en vestuario, en asistencia de dirección. Entonces, bueno, eso es lo que más he hecho. Y fuera de ese taller, pues gente que también he conocido ahí, gente que llegó a ese taller y decidió yo quiero ser profesional, hizo la carrera, se fueron a otras cosas y regresan y te invitan, ¿no?, a que participes. Entonces, pues yo he sido muy afortunada. Supongo también que es porque es un ambiente muy universitario, a pesar de que, bueno, ya no tenemos la edad de los universitarios, pero es un ambiente muy universitario, ¿no? Algo que yo les digo siempre a los chicos cuando tengo la oportunidad de darles algún taller es: somos privilegiados porque estamos en la universidad, y simplemente por eso nuestro nivel ya de conocimiento que podemos aplicar en esto se puede aprovechar, y lo hacen. Ha salido gente muy interesante, y bueno, talentoso, sí, mucho. Y los programas de apoyos que brindan para las mujeres o en donde se pueden desarrollar ellas en el arte, ¿es suficiente o hace falta más apoyo? ¿Qué piensas de esto? Pues yo he participado en convocatorias, pero no específicamente para mujeres. No he buscado yo específicamente que sea para la mujer. Creo yo que no me voy mucho como por el lado de yo quiero hacer nada más con las mujeres. Es que he tenido muy buenos compañeros, hombres, de verdad muy buenos, que me han protegido, que me han enseñado, que me han compartido, ¿no? Entonces, han sido demasiado buenas mis experiencias como para que yo elija nada más estar con mujeres. No, en realidad no busco ese tipo de convocatorias específicas. He participado en otras en grupo, y también individual, ¿no? Y pues es difícil porque la competencia es mucha y son miles de personas las que participan en las diferentes categorías. Entonces ganar una convocatoria pues sí es pues es difícil. Yo creo que para hombres y para mujeres.
¿Y esto qué, como que podría apoyar o en qué se, digamos, a qué se debe que haya tanta demanda, pocos apoyos o más interés de la gente por participar, jóvenes, o qué es lo que Es que pasa? el interés hay, el interés existe. El dinero, pues no sé, supongo que no ha de ser suficiente. Y pues no sé, pues sí, supongo que el dinero no es suficiente. Y creo por lo que yo he visto, que a veces no se eligen los proyectos, o no sé cuál sea la forma en que se eligen los proyectos, porque a veces desde la experiencia personal uno puede decir, no creo que ese trabajo sea lo suficientemente fuerte o tenga unas bases fuertes como para haber ganado esa convocatoria. Entonces yo creo que sí se deben revisar más pues cómo se eligen, pero pues eso ya depende de... O sea, dejaría la duda de que haya una rectitud en cuanto a honestidad, o que en cuanto a la revisión de las propuestas o las solicitudes. Pues yo no conozco a gente que a mí me conste que eligieron su proyecto porque conocía a tal persona de los que estaban como jueces, ¿no? La verdad no sé. En el mundo del teatro sí se habla mucho de eso, pero yo no lo podría afirmar porque yo no conozco a nadie que haya tenido esa ventaja, ¿no? No lo sé, no podría saberlo. Y lo que sí sé es que, por ejemplo, creo que hace falta más apoyo para convocatorias fuera de la Ciudad de México. Ya hay más, pero yo creo que hace falta más. Y también convocatorias en las que se llegue a proyectos, más bien en las que se convoque a gente que lleve proyectos a zonas que de verdad no tienen acceso a ver una obra de teatro, a escuchar un concierto de música, a un taller, y que de verdad sean proyectos fuertes, que tengan que ver con sus comunidades también, aun cuando los que realizan los proyectos no pertenezcan a esas comunidades. Porque creo yo que ahí podría darse el que se conozca por parte de los realizadores a la gente qué es lo que les interesa, qué es lo que quieren llevar, no sé, desde la perspectiva de otro lugar, no sé. La creación es infinita, la imaginación es infinita, no sé. Por último, algo que quieras tú comentar a quien te ve, quien te sigue, o aquellas personas que quieras tú motivar o decirles qué. ¿Qué podría decirles? Pues yo podría decirles que lo que hagan, lo hagan con gusto. Que las cosas cualquier cosa que quieran hacer, les salga de una necesidad personal, pero no nada más, pero que sea una necesidad del alma, por decirlo de alguna forma, ¿no? A veces buscamos cosas por necesidades pues personales, económicas, ¿no? Pero a veces no te llenan tanto. Entonces hay que buscarle también, buscar hacer un servicio a la comunidad, haciendo un servicio para uno mismo, que es el gusto de hacerlo, ¿no? Suena un poco revuelto, pero buscar algo que deje en los demás y que sea un gusto hacerlo.
como un regalo, así, nada más. Bien, pues Erendira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estar con nosotros y pues los invitamos para en otra ocasión con otro de nuestros personajes que presenta el Museo Nacional de las Intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.